Hola, bienvenidos a Academia Paz, a este estudio bíblico del camino a la promesa. Vamos por nuestro cuarto capítulo y espero que hayan podido ver los capítulos anteriores e ir aprendiendo acerca de lo que Dios ha estado trabajando y haciendo en el pueblo de Israel, pero también que podamos nosotros ir aprendiendo para nuestra propia vida cómo no caer en algunas cosas, en algunos comportamientos y cómo transformar nuestra vida a lo que Dios quiere para poder obtener lo que Dios tiene para nosotros, esas promesas, esas bendiciones. Así que el día de hoy le he puesto un nuevo líder para Israel. En la Biblia no nos menciona o no nos da una línea de tiempo como para que podamos ir viendo en qué momento sucede un evento o en qué otro sucede otro evento dentro de los 40 años que ellos tuvieron que estar ahí en el desierto. Así que no podemos saber exactamente en qué momento sucedió la muerte de Aarón y el siguiente evento que vamos a ver. Pero lo que sí podemos ver es que se encontraban junto al río Jordán frente a la ciudad de Jericó. Y aquí vamos a ir a Números 26:63. Dice, estos son los censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales hicieron el censo de los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Vamos a saltarnos unos cuantos capítulos del último capítulo que estuvimos, que era por ahí el 20. Vamos a saltarnos casi que hasta el 27. Pero vamos a ver aquí en el 26 que hacen un nuevo censo después de todo lo que había ocurrido, después de todos los que habían muerto. Y Moisés y Eleazar empiezan a hacerlo y dice que están frente a Jordán, ahí a la par, frente a Jericó. Entonces por lo menos nos da un lugar de dónde está. La muerte de Aarón y el evento que va a venir marcan un hito o un punto específico importante en el pueblo de Israel. Ahora vamos a recordar tres hechos importantes que han sucedido hasta el momento. 1. Dios les había dicho que todos morirían a excepción de Josué y Caleb y los menores de 20 años. Y aquí nos vamos a Números 14, 28, 34. Dice, diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. A excepción de Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun, ninguno de vosotros entrará a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Ok, esto incluía también a Moisés y a Aarón. Y debía suceder en algún momento, ¿verdad? Pero hubo algo también que aceleró un poco los sucesos. Y aquí vamos al segundo punto. Por un actuar de Moisés y Aarón, donde no confiaron en Dios, no solo perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida, sino que también la oportunidad de llevar al pueblo hasta el lugar de la tierra prometida. Y aquí lo vemos en Números 20:12. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Y ahora el tercer evento importante dice que Dios comienza a cumplir lo que había dicho y lo vimos con la muerte de Aarón. Números 20:24. Pronto Aarón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas, porque ustedes dos no obedecieron la orden que les di en la fuente de Meribá. Así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Hor. Ahí le quitarás a Aarón las vestiduras sacerdotales
y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues ahí Aarón se reunirá con sus antepasados. Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todo el pueblo, los tres subieron al monte Hor. Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Ahí, en la cumbre del monte, murió Aarón. Luego Moisés y Eleazar descendieron al monte. Ya habían comenzado cambios significativos en la jerarquía y estructura del pueblo de Israel. Era necesario renovar todo lo que era la parte de arriba de la estructura, toda la parte de liderazgo, para poder llegar nuevamente a la promesa. Y dentro de estos cambios también estaba Moisés como líder de Israel. Moisés venía siendo el líder de Israel desde mucho tiempo atrás. Era la persona que había sacado al pueblo junto con Aarón de Egipto. Ya vimos que Aarón ya no estaba y ahora era el turno de Moisés. Y aquí es donde vamos a ir a Números 27, 12, 14. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte Abarim y ahí contempla desde ahí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados, como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas aguas de Meribá están en Cades, en el desierto de Sin. Entonces vemos que aquí Moisés vio, vamos a ver, devolvámonos un poco en la historia. Moisés vio cómo los egipcios trataban mal a los israelitas, al que era su pueblo, donde él era origen. Inclusive trató de salvar a uno y por eso fue que mató a un egipcio. Y seguro de ahí empezó como este deseo de querer hacer algo por el pueblo, pero él huyó. Tiempo después, Dios lo vuelve a llamar y atendió el llamado de Dios de libertar a un pueblo que estaba en manos del faraón y buscando que todos tuvieran un futuro mejor en la promesa que Dios les había dado. Una tierra donde no tenían que pasar hambre, una tierra donde no tenían que estar bajo el yugo de nadie, no iban a ser esclavos, sino una tierra que fuera suya, una tierra donde fueran dueños, una tierra donde fueran libres. Entonces yo me imagino que esto motivaba a Moisés todos los días levantarse para guiar al pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que reclamaba, un pueblo difícil. Pero Moisés decía todos los días, a ver, los voy a llevar a la tierra que Dios les prometió, hacia allá los llevo, ahí voy. Pero ahora Dios le estaba diciendo que era tiempo de que muriera y que él no sería la persona que los llevaría. Él no vería al pueblo habitar esa tierra. Él no vería lo que lo motivaba todos los días levantarse. Ya para él ya eso no iba a suceder. Recordemos que Moisés no había ido a ver la tierra. Moisés había enviado a 12 príncipes que fueran a reconocer la tierra durante 40 días. Moisés no estuvo dentro de ellos. Entonces, Moisés no sabía qué era. Imagínense saber, o sea, que hay una promesa, pero nunca vamos a saber cuál es esa promesa. Pero entonces Dios le da un regalo, un último regalo antes de que Moisés parta, y es ver la promesa de largo. Llega, lo sube a un monte cerca de Jericó y le dice: aquella tierra es la que le he prometido al pueblo. ¿Verdad? Y tal vez esto también era como para ir preparando un poco el corazón de Moisés en el momento de su partida. Ahora vamos a saltar al libro de Deuteronomio, donde vamos a encontrar una descripción un poco más detallada de lo que Dios le mostró a Moisés antes de morir. Deuteronomio 34, 1 al 4 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, en la cumbre de Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, y el Negev, el valle y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras de Zoar. Y le dijo Jehová: esta
es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Dios le dio este gran último regalo, poder ver la promesa que otros iban a obtener. Que él viera que realmente la promesa era real. Porque recordemos que cuando Moisés manda a los 12 príncipes a recorrer la tierra, le dice, bueno, y vayan a ver si de verdad es rica, como nos dijeron. Y vayan a ver si hay todo lo que de verdad es lo que nos han dicho. Y ahora Dios le estaba diciendo, mírala, observa la promesa. Esa va a ser la promesa que le voy a dar al pueblo, que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí es donde van a llegar. La puedes ver, pero no vas a poder llegar a ella. ¿Verdad? Y recordemos que había sido porque había desobedecido a Dios, ya no había creído en Dios. Entonces, debe ser duro ver la promesa, pero saber que no está ahí y que no la vamos a disfrutar. Pero aquí me surgió una pregunta interesante. A ver, no sé si tal vez ustedes se la han hecho o se la han hecho mientras hemos estado aquí con este estudio. ¿Para quién era la promesa? ¿Para Moisés o para el pueblo? ¿Quién necesitaba esa promesa? ¿Necesitaba Moisés la tierra prometida? ¿Necesitaba Moisés llegar a ese lugar? ¿O Moisés cuando fue llamado estaba en Madián, era pastor de ovejas, trabajaba para su suegro, tenía familia, era una esposa, tenía hijos, él estaba tranquilo, él estaba ahí. Entonces, ¿para quién era la promesa? ¿Realmente Moisés necesitaba llegar y decir, he llegado a mi tierra? ¿O la promesa era para el pueblo? El tener un liderazgo ante un pueblo no es fácil. No es solo poder, no es solo autoridad. Porque como vimos, vamos a ser juzgados un poco más duro que los demás. El pastor va a ser juzgado más duro que las ovejas. Y por eso fue que cuando Moisés no creyó en Dios, en la forma en que iba a sacar el agua, fue que Dios le dijo, porque no confiaste en mí. Y le dijo, bueno, ustedes no van a entrar. Habíamos dicho que era algo duro, era algo como que, Señor, pero fue solo ahí un zafis, ¿cómo me vas a juzgar así? Pero cuando Dios pone el liderazgo, ese liderazgo adquiere un poco más digamos, de autoridad y cosas sobre el pueblo, pero también eso trae una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad va a ser juzgada un poco más severo. Entonces, podemos decir que muchas veces las promesas de un líder que lleva al pueblo no son para el líder, sino para el pueblo. ¿Verdad? El líder es solamente el canal que Dios utiliza para llevar a las demás personas a las promesas de Dios. Esto quiere decir que el liderazgo no gira en torno a nosotros, sino en la tarea que debemos realizar. El ser líder de algo, el estar a cargo de algo, no gira en lo que yo voy a obtener, sino en la tarea y el objetivo que yo tengo que cumplir. Entonces, yo he escuchado gente que dice, es que qué difícil ser líder porque yo no obtengo nada. Es que en realidad estar a cargo y ser líder muchas veces es no obtener las mismas promesas que los demás. Dios va a tener promesas para nosotros, Dios va a tener bendiciones para nosotros, pero mucho de lo que nosotros hagamos no va a llegar y decir, pero Señor, ¿cómo me vas a sacar a mí de las promesas con todo lo que yo he trabajado? Señor, ¿cómo no me vas a llevar a la tierra prometida con todo lo que he hecho, con todo lo que he tenido que aguantar? Yo merezco porque he estado trabajando para eso. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, esa promesa no era para ti, era para el pueblo. Yo tengo más promesas para tu vida, pero el pueblo necesita llegar a esa tierra. El pueblo necesita ser libre. Entonces la promesa era para el pueblo. Una vez escuché esta frase que decía, muerto el caudillo, muerta la causa. ¿Qué pasaría si aquellos que tenemos un ministerio a cargo morimos? Muere la causa, muere el ministerio, muere la tarea,
muere el objetivo. Entonces, si morimos, hemos estado realizando la tarea de Dios o la tarea nuestra. Porque si nosotros morimos y la tarea o el objetivo o el grupo muere, quiere decir que todo giraba alrededor nuestro, no alrededor de lo que Dios tenía para ese grupo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y poner siempre nuestra vida en análisis delante del Señor, delante de la presencia de Dios y decir, Señor, si me estoy equivocando en lo que estoy haciendo, si estoy llevando a la gente que me has dado a cargo a un lugar donde es mi lugar, pero no el lugar que tú tienes para ellos, házmelo saber para poder corregir el camino. Entonces, algo que también tenemos que entender es que hay promesas grupales para el pueblo, para la iglesia, para el grupo, y hay promesas personales que solo competen a nosotros. La promesa de la tierra prometida no era para Moisés, sino que era para el grupo, para el pueblo. Pero como les digo, yo sé que Dios también tenía promesas personales para Moisés. La promesa, la tierra prometida, el llevar al pueblo a la tierra prometida, como era de Dios y no de Moisés, se iba a llevar a cabo no importa quién fuera el líder. No importa quién estuviera a cargo. La promesa se iba a realizar. Pero no necesariamente tiene que ser la persona que lo inició. Y aquí vamos a ver, donde vamos a descubrir cómo es la transición de un líder a otro. Moisés no trata de quejarse, Moisés no trata de persuadir a Dios, no le trata de decir como les decía, Señor, pero ¿por qué me haces esto? Yo acepté el reto de ir delante del faraón para sacar al pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que se queja, y he continuado y lo he hecho y me he levantado, Señor, he trabajado, a veces no he dormido, a veces no he comido. Señor, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me quitas la promesa de lo que de que habías dicho que yo iba a hacer? No, Moisés no dijo nada de eso. Moisés aceptó la voluntad de Dios. Moisés dijo, si esta es tu voluntad, Señor, si esto es lo que crees que es mejor para el pueblo, yo me hago a un lado. ¿Okay? Y aceptó su destino, pero también hizo un último pedido a Dios, que fuera Dios quien pusiera a un líder para el pueblo, no que fuera el mismo pueblo que eligiera un nuevo líder. ¿Verdad? Moisés muy posiblemente sabía todo lo que iba a venir y que este pueblo, cuando tocara el tiempo de conquistar la tierra, tenía que tener el líder correcto para poder conquistarla. Vamos a Números 27, 15, 17. Entonces respondió Moisés a Jehová, Jehová Dios de los ejércitos, de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como un rebaño sin pastor. Moisés pedía a un hombre de autoridad, un hombre que fuera ejemplo, un hombre que fuera delante de ellos. Prácticamente pedía a alguien que fuera la cara, la representación del pueblo y que se hiciera responsable. Todo esto dice para que no sean como ovejas sin pastor, las cuales siempre están en peligro. Si no hay un pastor que las guíe, van a perderse. Y ya vimos que este pueblo de Israel le encantaba mucho andar por diferentes lugares, era bastante disperso y perdían el objetivo. Y si Moisés no hubiera estado ahí indicándoles el objetivo, tal vez no hubieran ni siquiera llegado a donde estaban. Y muy posiblemente tampoco hubieran salido de Egipto. Entonces Moisés le dice, necesitan a alguien que los guíe. Moisés realmente se preocupaba por ellos, sin importar lo que fuera a hacer de él. Moisés decía, mi principal preocupación es el pueblo. Y eso es tener la visión correcta de la tarea que Dios le encomendó. El propósito a veces es más importante que nosotros. La tarea a veces es más importante que nosotros, como líderes,
como pastores, como servidores. Porque yo estoy a cargo aquí en la Como de todo lo que es el proceso de voluntariado de personas que quieran servir en Comunidad Paz. Y más o menos cada mes y medio estamos metiendo unas 30 personas nuevas al proceso de servicio y aparte y ser parte de los equipos de los ministerios. Y es curioso cómo hay gente que se ha salido de servir porque dice, es que yo estoy sirviendo, pero no me llena. Es que yo estoy sirviendo, pero no siento que me haga feliz. Es que yo estoy sirviendo, pero no siento que sea para mí. Y a veces me quedo pensando y digo, ok, yo sé que a veces uno tiene que sentirse bien con lo que está haciendo y yo sé que Dios quiere que seamos felices en lo que hagamos, pero si sabemos que estamos sirviendo para un bien mayor, si sabemos que estamos sirviendo para la obra de Dios, porque a través de esa obra de Dios nosotros estamos llevando a otras personas a los pies de Cristo para que su vida sea transformada, pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que yo me sienta plenamente feliz o que yo, ¿verdad? Que diga, sí, esto es? ¿O que se cumpla la tarea de llevar a la gente a los pies de Cristo? Porque muchas veces nos movemos por lo que yo siento y como me siento haciendo la tarea. Y ahí es donde hago la tarea mía. Como no me gustó, dejo de hacer la tarea. Como no me hizo feliz, dejo de hacer la tarea. Como me canso, dejo de hacer la tarea. Pero la tarea tiene que hacerse. La tarea tiene que continuar. El llevar a la gente a los pies de Cristo tiene que seguir. No podemos detenerla simplemente porque qué pereza, porque me aburrí, porque es que creo que esto no es lo mío, porque qué cansado. Entonces, ahí es donde muchas veces Dios dice, tranquilo, no te preocupes, la tarea sigue, pero voy a poner a alguien más. Números 27-18. Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. La pregunta es, ¿por qué Josué? O sea, ¿por qué Josué como sucesor de Moisés? Dentro de los que iban a la tierra prometida estaba Josué y Caleb. ¿Por qué Dios no puso a Caleb? Si Caleb también fue uno de los que dijo, claro, no, la tierra es buena, vamos adelante. ¿Por qué Josué? Recordemos 6 momentos que han pasado hasta el momento en la vida de Josué y en el pueblo. En Éxodo 17, Josué es la persona que dirige la batalla contra los amalecitas y los vence. En Éxodo 24, vemos a Josué siendo el servidor directo de Moisés y lo acompaña al monte de Dios cada vez que Moisés tenía que subir. En Éxodo 32, Josué se encontraba con Moisés cuando el pueblo hizo el becerro de oro. Josué estaba ahí con Moisés, no estaba dentro de todos los demás. En Éxodo 33 dice que Josué no se apartaba del tabernáculo a pesar de que Moisés saliera. Dice que Josué permanecía. En Números 13, Josué fue uno de los príncipes que fueron enviados a reconocer la tierra. Y en Números 14 se indignó por los comentarios de los otros príncipes sobre la tierra prometida. Fue uno de los que dijo, la promesa de Dios está ahí, hay que conquistarla, vamos adelante. Y fue solo uno de los 2 que no murieron de todos estos otros príncipes que fueron a reconocer la tierra. Así que vemos a un Josué siempre ahí, siempre atento, siempre buscando la presencia, siempre pegado a su líder, siempre obediente. Entonces, cuando buscamos elegir a alguien, ¿qué características deberíamos buscar? La persona que es comprometida, la persona que siempre llega puntual, la persona que hace muy bien la tarea, o la persona que busca siempre agradar a Dios y tener una relación personal con Dios. ¿Okay? A veces buscamos gente para que haga tareas, pero tenemos que buscar gente que busque cumplir el propósito de esas tareas
y es el propósito de Dios en medio de eso. Entonces todo este tiempo Josué había sido un humilde siervo de Moisés, que se había estado preparando al lado de Moisés. Números 27, 19, 21. Presentándolo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces Moisés lo lleva donde Eleazar, que era el hijo de Aarón, que era el que había recibido el manto sacerdotal de su padre, un nuevo sacerdote ungiendo a un nuevo líder. Se estaba formando un nuevo equipo de trabajo que llevaría al pueblo de Israel hacia la promesa de Dios. Hay momentos en que la visión, en que la tarea necesita un refrescamiento del líder para poder llevarlo a un siguiente nivel. No es que de ahí para atrás se haya hecho mal, sino que muy posiblemente necesitemos diferente visión, diferente dinámica, diferente fuerza para poder continuar. Y a veces como líderes en ciertas áreas tenemos que llegar y decir, yo me aparto, me voy a dedicar a esto otro, voy a irme a este otro ministerio, Dios me ha estado formando para esta otra cosa, sigan ustedes nuevas generaciones. Y aquí es donde vienen todos estos jóvenes que están creciendo, que Dios los está formando para hacerse cargo de la obra de Dios. Entonces esto debía hacerse delante de toda la congregación para que supiera qué era lo que pasara y que no vieran a otro Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Coré fue la persona que trató de tomar el poder y de rebelarse contra Aarón y contra Moisés para él querer hacerse cargo. Dios no quería que vieran a un Josué como un Coré que simplemente llegó a apoderarse. Entonces era un traspaso de autoridad de Moisés hacia Josué. Al decir que debía poner toda su dignidad, la palabra hebrea que se utiliza es hod, que quiere decir honor, vigor, poder, grandeza, características que tenía Moisés. Quiere decir que le tenía que transmitir de su espíritu, no me refiero a Espíritu Santo, sino de su espíritu, de su carisma, de su personalidad, de su autoridad, de todo lo que lo caracterizaba a él, de todo lo que le había hecho este líder, ¿verdad? Sobre el pueblo para que lo obedecieran. Moisés tenía que llegar y decir, a partir de hoy, Josué va a ser la persona que va a estar a cargo. Obedézcanlo. Y a la hora en que Moisés lo hacía público, estaba dando a todos los demás el mensaje de que ahora Josué era la persona que iba a estar a cargo de ellos. Números 27-21. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Urim y Tumim era el nombre dado a los israelitas para instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Les voy a mostrar un poco qué es esto. Nos vamos a devolver a Éxodo 28:30. Dice, pondrás en el pectoral el del juicio, el Urim y el Tumim. Y aquí está hablando de la parte de lo que utilizaban los sacerdotes. Para que estén sobre el corazón de Aarón cuando delante de Jehová, cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia de Dios. Dice que ambas palabras son del hebreo en plural, que significan luces y perfecciones. Se dice que el Urim y el Tumim eran dos piedras colocadas en el pectoral del sumo sacerdote de Israel frente al velo del Santísimo, ¿verdad? Cuando se consultaba a Dios, y dependiendo de la piedra que sacara el sumo sacerdote, era confirmada una respuesta positiva o negativa delante de Dios. Siempre con la premisa, siempre pensando de que esto era la voz de Dios, la voluntad de Dios y la opinión de Dios ante lo que le estaban preguntando. Entonces, el sacerdote llevaba estas dos piedras en el pectoral de su traje
Una era el Urim y otra era el Tumim. Y entonces le consultaban algo a Dios. Y dependiendo de la piedra que sacaba, decía aprobado, no aprobado, sí, no, muévanse, no se muevan, háganlo, no lo hagan. Entonces, era parte de los ritos que tenía el pueblo de Israel para aprobar o no una cosa. Josué tenía que pasar por este mismo proceso. Josué tenía que ser aprobado no solamente por Moisés, no solamente, ¿verdad? También por Dios, pero también por el pueblo y por las tradiciones y costumbres que tenía. Entonces, era Dios, ¿verdad? Dios seguía cumpliendo con sus mandamientos, normas y estatutos haciendo este proceso. La asignación de un nuevo líder no se debe dar solo por criterio propio, solo porque yo creo, solo porque me cae bien, solo porque, etcétera, y simplemente meto a la persona y ya, ¿verdad? No importa si va contra las normas, contra las reglas, contra lo que hemos hecho, siempre debemos cumplir el plan de Dios. Acá, como les decía, en Comunidad Paz, tenemos un proceso para las personas que quieran servir. Tienen que venir a 2 capacitaciones, donde les hablamos acerca de la cómo, donde hablamos acerca de qué dice Dios acerca de servir. Tienen que hacer un tiempo o estar en un tiempo en nuestro ministerio de anfitriones, que son los que dan la bienvenida, los que están en parqueo, etc. Y después de eso ya pueden pasar a otro ministerio. Y hay veces que personas han dicho, no, pero es que ya tengo muchos años de ser cristiano, ya yo he servido en muchos lugares, yo me puedo saltar todo ese proceso. No. Yo siempre le digo, ok, hay un orden, queremos que conozca la iglesia, queremos que conozca la cultura, pero este es el orden que hemos establecido. No es simplemente porque lo que yo soy, lo que yo he hecho por mi currículum, me puedo saltar el orden. Vemos aquí cómo Dios no se saltó el orden. Dios llegó y dijo, este es el orden, así que lo vamos a cumplir delante de toda la congregación. Números 27, 22, 23. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por medio de Moisés. La práctica de imposición de manos a otro individuo significaba la transferencia de autoridad o de poder hacia una persona. Esto no era solo, digámosle, solo hebreo, ¿verdad? Solo el pueblo hebreo, sino que se daba en muchas otras culturas, muchos otros pueblos, pero siempre significa la transferencia de autoridad de una persona hacia la otra, dándole la capacidad de hacer algo. Y aquí vemos a Moisés donde pone sus manos sobre Josué, le transfiere todo esto, le da la confianza, lo bendice y le dice, ok, ahora sí, es tu turno a caminar. ¿Verdad? Y vean qué interesante cómo los últimos 3 capítulos hemos estado hablando sobre liderazgo, hemos estado hablando sobre la importancia de la persona que está ahí, sobre cómo tiene que ser nuestro comportamiento, sobre cómo tenemos que trabajar nuestra mente, nuestro corazón para poder liderar, para poder pastorear. Y a veces uno dice, no, es que, no sé, ¿verdad? Hay muchas otras cosas, muchas teorías, etc. Y a veces vamos y buscamos otras cosas, libros, que no están mal. A ver, no está mal llevar libros o talleres o cursos, etc. Siempre todo eso es importante, capacitarse. Pero vemos cómo la palabra de Dios realmente trae revelación, cómo trae guía sobre cómo tiene que ser el liderazgo de una iglesia, el liderazgo de un grupo, el liderazgo de un pueblo. Entonces, continuamos con la historia del pueblo de Israel durante este tiempo. Ya casi vamos a entrar al momento en que Josué lleva al pueblo a la tierra prometida. Pero espero que el día de hoy hayan aprendido bastante, Dios los haya confrontado, si ustedes tienen un liderazgo, si ustedes tienen a cargo un grupo, etcétera, para que Dios pueda seguir transformando sus corazones. Pongan en los comentarios qué les pareció, qué aprendieron, cuál fue su parte favorita de la historia esta de
de Números 27 para que todos podamos seguir aprendiendo juntos. Entonces, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Hasta luego.